Saludos, les habla el doctor Marcos de la Costa Saico, médico asistente del Departamento de Cirugía General Digestiva del Hospital Gardo Revalletti Martins. Vamos a seguir haciendo el estudio de la patología gástrica, ahora a la parte tumoral. Los tumores gástricos podemos dividirlos en benignos y malignos. Los tumores gástricos benignos, los más frecuentes son los pólipos hiperplásicos y en segundo lugar es el leiomioma gástrico. En algunas bibliografías a los pólipos hiperplásicos están considerados dentro del grupo de neoplasias. En ese caso, si es que la pregunta nos indicara o nos hicieran referencia que los pólipos hiperplásicos están dentro de la parte maligna, el tumor benigno más frecuente pasaría a ser el leiomioma. Recuerden que los tumores gástricos benignos generalmente, si es que dan síntomas, si es que tenemos sintomatología por parte de estos pacientes, ya sea por la localización o por el tamaño de estos tumores, el tratamiento quirúrgico constituye en la enucleación de estos tumores. Dentro de los tumores malignos tenemos a los linfomas, sobre todo el linfoma no Hodgkin de células B o T. Recordar que el estómago es la localización extraganglionar más frecuente de los linfomas, la ubicación es a nivel de la capa submucosa. Los linfomas son menos frecuentes que el adenocarcinoma gástrico. El pronóstico es mucho mejor que los pacientes con adenocarcinoma gástrico. La supervivencia en los pacientes con linfomas gástricos resecables a 5 años es aproximadamente el 50%. El diagnóstico se hace por biopsia endoscópica y se utiliza la tomografía para hacer un estudio de la enfermedad. En el tratamiento para estadios localizados o indefinidos se puede realizar la cirugía, pero idealmente el tratamiento inicial para los pacientes con linfomas viene a ser la quimioterapia, el tratamiento de elección, y la cirugía se reserva solo para las complicaciones producidas durante la administración de quimioterapia, como pueden ser la hemorragia o la perforación. Los tumores gástricos, tenemos el principal de ellos, es el adenocarcinoma. El tumor gástrico es el tumor gástrico maligno más frecuente. Generalmente se asocia a una secuencia de eventos. Tenemos factores de riesgos, luego factores condicionantes. Estos a su vez generan lesiones en la mucosa o en la pared gástrica. Esto conlleva al cáncer temprano, al cáncer tardío. Y dentro de los diferentes factores de riesgo, recordemos que la palabra estómago tiene 8 letras, asociarlas con las 8 primeras letras del alfabeto. La A de abono, asociada con productos alimenticios, sobre todo los alimentos que contienen altos grados de nitrosamidas o productos ahumados en demasía, pueden condicionar a alteraciones a nivel de la mucosa gástrica que posteriormente, asociadas con otros factores u otras condiciones, pueden generar a lesiones tempranas y posteriormente lesiones tardías asociadas al adenocarcinoma gástrico. La letra B, bicho, el Helicobacter pylori, acuérdense que está asociado bastante con úlceras y también la presencia de gastritis crónica. La letra C, asociada no solo con C, sino con S, con el sexo masculino, que es más frecuente en ese tipo de patologías. La letra D constituye la dieta que ingieren la dieta de acuerdo a la condición social, al área del mundo en el cual se presenten ese tipo de pacientes. La letra E, la edad. La letra F, que constituye el tabaco, fumar. La letra G, si es que el paciente fue sometido a alguna gastrectomía, sobre todo gastrectomía subtotal, que haya tenido previamente este paciente, de repente el tratamiento de una úlcera previa, una úlcera péptica que ha sido tratada previamente, o un paciente que ha sido gastrectomizado por una lesión tumoral previamente, también puede presentar, en ese remanente gástrico puede volver a presentar cáncer gástrico. La herencia, si es que hay pacientes que están o no asociados con familiares que han presentado también cáncer gástrico, y la G del grupo sanguíneo A, que también puede estar relacionado con la presencia o como factor de riesgo para presentar cáncer gástrico. Las condiciones que pueden también estar relacionadas
con la presencia de tumores gástricos son la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, los pólipos gástricos mayores a 2 centímetros, úlceras gástricas, enfermedades de Menetrier. Son condiciones que están asociadas y que pueden condicionar el cáncer gástrico. Lesiones importantes que se pueden evidenciar en la evolución de este tipo de pacientes: tenemos las displasias. El 20% de esta displasia puede progresar hacia displasia leve, displasia moderada o displasia severa, y un 10% de estos pacientes con displasias van a llegar a ser el adenocarcinoma. El cáncer del plano, recordar que solo llega hasta la submucosa. En cáncer avanzado generalmente compromete todas las paredes del estómago, y la clasificación asociada con el cáncer avanzado es la clasificación de Borman. Tenemos aquí lo que es la clasificación del cáncer temprano, el cual, como habíamos indicado, llega hasta la submucosa. El tipo 1 es el protruido, el tipo 2A es el elevado, el tipo 2B es el plano, el tipo C deprimido y el tipo 3 es el excavado. En el caso de la clasificación endoscópica para el cáncer avanzado, o también llamada Borman, tenemos que indicar que el tipo 1 es el polipoideo, el tipo 2 es el ulcerado, el tipo 3 es el ulcerado infiltrante y el tipo 4 es el infiltrante difuso, también conocido con el nombre de linitis plástica. En el caso de los tumores gástricos malignos, el aspecto patológico, debemos indicar que por su ubicación, si existen tumores ubicados a nivel de la parte proximal del estómago, fondo y cuerpo, es de peor pronóstico. Si se ubican a nivel de la porción distal del estómago, a nivel de la región antropilórica, relativamente un mejor pronóstico. Aquí tenemos una variedad que puede ser la variedad intestinal o difuso. La variedad intestinal se localiza en el antro, en pacientes mayores a 50 años, con infección por Helicobacter pylori, antecedentes de úlcera. Pueden presentar metástasis hepáticas o a diversos grupos ganglionares perigástricos. La variedad difusa es el de peor pronóstico, se presenta sobre todo en pacientes más jóvenes, es una tumoración de tipo endofítica, está asociado con el grupo sanguíneo A. Las metástasis de este tipo de pacientes pueden ser a nivel peritoneal, es decir, carcinomatosis, o presentan metástasis difusa a nivel del hígado, no localizada como lo es en el tipo intestinal. La clínica, los síntomas más frecuentes son el dolor epigástrico y la baja de peso. La diseminación de este tipo de tumores puede ser peritoneal, comprometer el hígado, puede comprometer los ganglios regionales, o a distancia puede ser una diseminación hematógena, de esa manera comprometer el hígado también a través de los vasos sanguíneos, el drenaje venoso a través de la porta. Puede también tener compromiso transelómico, es decir, las células tumorales del estómago pueden comprometer otras vísceras de la cavidad abdominal, inclusive de la cavidad pélvica, como puede ser el ovario en el síndrome o el tumor de Krukenberg. En el caso de laboratorio, la mayoría de los pacientes, un 42% de pacientes, cursa con anemia, o un 40% podemos encontrar sangre oculta en heces. Dentro de los marcadores que se pueden encontrar en los tumores gástricos malignos, tenemos el antígeno carcino embrionario, el cual lo podemos encontrar en un 50% de pacientes. El diagnóstico es una endoscopía alta. Para hacer el estudio de extensión de la enfermedad utilizamos una tomografía y tenemos que evaluar en la tomografía si es que existen o no metástasis linfáticas, compromiso ganglionar, o existen signos de carcinomatosis peritoneal, los cuales ensombrecen más el pronóstico de la enfermedad, inclusive iba pudiendo ser avanzada esta enfermedad y no resecable o no tributario de cirugía en este tipo de pacientes. Recuerden el diagnóstico por endoscopía, y siempre para ver si está extendida o no la enfermedad, realizar una tomografía. Recordamos un poco los ganglios que se localizan a nivel del estómago. Los 6 primeros grupos ganglionares son los perigástricos, paracardial derecho el 1, paracardial izquierdo el 2, de la curvatura menor el 3, curvatura mayor el 4, suprapilórico 5, 6 el infrapilórico. Son los perigástricos y son los que son resecados en la disección ganglionar 1 o en el D1. Los ganglios de la segunda estación o de la disección ganglionar D2 constituyen los ganglios asociados con los pedículos vasculares. El 7, el
alrededor de la arteria gástrica izquierda, el 8 alrededor de la arteria hepática común, 9 el tronco celíaco, 10 ilio esplénico, 11 arteria esplénica, 12 ligamento hepatoduodenal. Cuando se hace una disección ganglionar hasta los grupos ganglionares número 12, se dice que se ha hecho una disección ganglionar tipo D2. Los ganglios linfáticos más alejados, como son el grupo número 13, retropancreático, 14 mesentéricos superiores, 15 cólica media, 16 paraórticos, 17 los ganglios ubicados en la superficie anterior de la cabeza del páncreas, 18 borde inferior del cuerpo de páncreas, 19 infradiafragmáticos, 20 hiato esofágico del diafragma, 110 los paraesofágicos a nivel del mediastino posterior y el 111 los supradiafragmáticos. Generalmente son ganglios ya a mayor distancia, cuya disección ganglionar aún está en estudio, en discusión si es que amerita hacerse o no una disección tan prolija hasta esos niveles ganglionares. En la disección ganglionar de 1, como habíamos indicado, están los perigástricos del 1 al 6, paracardial derecho e izquierdo, curvatura mayor y menor, supra e infrapilórico. La disección de 2, recuerden que dentro del tratamiento del cáncer gástrico, aparte de realizar la gastrectomía, también se tiene que hacer una disección ganglionar de tipo D2, que es el gold estándar o el tratamiento indicado como tentativa curativa para los pacientes con cáncer gástrico. El grupo 7, gástrica izquierda, 8 hepático común, 9 tronco celíaco, 10 hilo esplénico, 11 arteria esplénica y 12 el ligamento hepatoduodenal. Ganglios que tienen que ser extraídos y resecados para posterior estudio con la pieza patológica y ver si es que hay o no compromiso ganglionar a nivel de los diferentes grupos seleccionados. El D3, como habíamos indicado, son ganglios que aún están en estudio para ver si es que amerita o no realizarse este tipo de disecciones ganglionares. La mayoría de estudios indica que no hay mayor variación con respecto a una D2 y son los ganglios asociados a mayor distancia, 13 retropancreático, 14 mesentérica superior, 15 cólica media, 16 paraórticos. El tratamiento de los tumores gástricos malignos es el tratamiento quirúrgico. En el caso de los pacientes con tumores gástricos precoces, es el tratamiento curativo. Sobre todo, se busca el tratamiento curativo, sobre todo los que están ubicados a nivel del antro, a nivel de la parte proximal del estómago o a nivel del cardias. Si es que tenemos un paciente con un tumor gástrico avanzado, es decir, que ya ha sido clasificado dentro del grupo de los tumores o de las lesiones de Bormann, que comprometen toda la pared del estómago, pero no tiene metástasis, en este tipo de pacientes se realizaría una laparotomía exploratoria, una gastro-yeyunoanastomosis, es decir, la resección del estómago y posterior reconstrucción del estómago, habitualmente en Iderrux, y posteriormente la cirugía iría a adyuvancia, es decir, a quimioterapia. Y recuerden que el principal tratamiento quirúrgico curativo en el caso de los pacientes con tumores gástricos malignos es la gastrectomía con disección linfática de 2 como tratamiento estándar asociado al cáncer gástrico localizado. Recuerden, tratamiento precoz del quirúrgico de cáncer gástrico es netamente curativo. Para el tratamiento de los tumores gástricos, el tratamiento es quirúrgico. Podemos tener el tratamiento de los tumores gástricos malignos precoces, el cual la resección de la lesión, la resección de la tumoración es curativo, dependiendo del tamaño, la localización del tumor, es en antro, cuerpo o a nivel del cardias, y si es una lesión muy pequeña, si es una lesión in situ, inclusive se puede hacer una resección por vía endoscópica. Si son tumores mayores de gran tamaño, de acuerdo a su localización, pasaría a una resección quirúrgica. Esa resección quirúrgica implicaría realizar la gastrectomía con márgenes libres y, si son tempranos, habitualmente solo hacer una disección de 1. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente con un tumor gástrico avanzado? Es decir, está dentro de la clasificación de Bormann, compromete todas las paredes del estómago, pero que no tiene metástasis. No hay metástasis en el hígado, no hay metástasis en los pulmones, no hay metástasis en los huesos, no hay metástasis evidenciadas en otros órganos. Aquí el tratamiento de elección es la gastrectomía. La gastrectomía con disección linfática D2
el cual es el referente, es el tratamiento estándar para el tratamiento de los tumores gástricos malignos, y como vemos está identificado, relacionado para el cáncer gástrico localizado, es decir, sin metástasis. Se hace la gastrectomía, se hace la gastroyeyunoanastomosis en Iderrux y el paciente pasa a quimioterapia luego de haberse realizado la cirugía. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que presenta un tumor gástrico avanzado pero que sí tiene metástasis? Este paciente solo se realiza tratamiento quirúrgico de tipo paliativo, es decir, solamente se le realiza una derivación si es que presenta un tumor obstructivo, se realiza una gastroenteroanastomosis para que el tumor no obstruya el estómago y el paciente pueda comer fácilmente, o si el tumor está ubicado a nivel del cardio, se le realiza una gastrostomía o una yeyunostomía simplemente para alimentación. El tratamiento quirúrgico ya no es una resección con disección linfática, solamente es una intervención de tipo paliativa para darle calidad de vida a los pacientes. Si el paciente tiene adicionalmente metástasis hepáticas o metástasis de otros órganos, o hay signos de carcinomatosis, de que la enfermedad ya está diseminada por toda la cavidad abdominal y compromete todo el peritoneo, entonces únicamente pasan a quimioterapia. De los distintos tipos de resección quirúrgica y técnica quirúrgica asociada con distintos tipos de tumores, podemos diferenciarlas de acuerdo a la ubicación del tumor. Si son tumores de la parte distal del estómago, la región antropilórica, se realiza una gastrectomía subtotal y una reconstrucción entre el estómago y el yeyuno. Si son tumores del tercio proximal del estómago, fondo, cardias, cuerpo, se le realiza una gastrectomía total. Si son tumores del tercio medio, se pueden realizar dos tipos de cirugías: una gastrectomía subtotal en el cáncer temprano, pero si es un cáncer, una tumoración avanzada, se realiza una gastrectomía total. Dentro de los tipos de resección y técnica quirúrgica que se pueden realizar en los pacientes con cáncer gástrico, podemos tener estas distintas variedades de cirugía. Puede ser la gastrectomía proximal, puede ser la gastrectomía distal, puede ser una gastrectomía total, gastrectomía con preservación pilórica o resección segmentaria si es que es un tumor temprano localizado a nivel de la submucosa o un cáncer in situ o una displasia. Todos estos procedimientos quirúrgicos van asociados a la disección ganglionar de acuerdo a la localización del tumor y al grado de enfermedad temprano tardía. Si es una enfermedad temprana y está localizado o compromete solo la mucosa o es de un tamaño pequeño, puede hacerse la resección endoscópica o resección quirúrgica segmentaria asociada con un D1. En cambio, si es un tumor avanzado que compromete toda la pared, está clasificado dentro de los Borman, se tiene que hacer una gastrectomía total si está en el fondo, cuerpo o el cardias, o una gastrectomía distal si está ubicado a nivel del antro. Pero siempre se tiene que hacer una linfadenectomía o una disección ganglionar de tipo D2, que es el estándar para el tratamiento del cáncer gástrico. Como vimos en el cáncer gástrico temprano, puede hacerse una resección mucosa-endoscópica o una resección en cuña por vía laparoscópica. Eso es solamente en el cáncer gástrico temprano se puede utilizar la resección endoscópica o cuña por vía laparoscópica. Si es avanzado o tardío, no se puede realizar ese tipo de tratamiento. Cuando se hace la gastrectomía total, se realiza la extirpación de todo el estómago, incluyendo 2 a 3 centímetros del esófago distal y la primera porción del duodeno, y está indicada en cáncer gástrico difuso de fondo gástrico y cardias, y siempre asociado con D2. Como vemos en la imagen, se extirpa todo el estómago, tenemos un moño esofágico en la parte superior, y lo que se hace es ascender el yeyuno para hacer una anastomosis esófago-yeyunal y formar lo que es la Iderrux. En el caso de la gastrectomía subtotal, se reseca los 2 tercios inferiores del estómago a partir de la línea transversal hacia abajo. Tenemos aquí la tumoración, se reseca los 2 tercios inferiores del estómago. Está indicada para tumores que afecten el antro píloro y la curvatura mayor del estómago. La cantidad del estómago a resecar está en relación a obtener un margen de seguridad de 5 centímetros. Recuerden que del tumor se tiene que dar un margen de 5 centímetros proximales y distales para asegurar que
la pieza operatoria o el remanente gástrico que queda en el paciente no esté comprometido por la enfermedad, y siempre sea gastrectomía total o subtotal, donde tengamos que tratar un cáncer avanzado o tardío, siempre se tiene que hacer una D2. En este caso, luego de resecar el estómago, también se hace unión entre el estómago y el yeyuno, habitualmente en Iderux o Billroth 2. Haciendo ya el estudio de las preguntas, vamos a tener que una paciente mujer de 82 años, en tratamiento con ibuprofeno para gonartrosis, va a recibir durante un mes esteroides por un episodio de urticaria severa. Tiene como antecedente gastritis crónica atrófica y úlcera gástrica intervenido mediante gastrectomía parcial. En relación con la gastroprotección, ¿qué es lo correcto? No la precisa, ya que los esteroides no son ulcerogénicos. Recuerden que los esteroides asociados con AINES sí pueden presentar úlceras y sangrados en este tipo de pacientes. Debe erradicarse el Helicobacter pylori. El paciente ya ha tenido una gastrectomía parcial, generalmente distal. Recuerden que el lugar donde vamos a encontrar el Helicobacter pylori generalmente es a nivel del antro. El paciente ya no tiene antro. En este caso ya no tendría por qué hacerse la erradicación del Helicobacter pylori. Además no tiene ninguna relación con el problema de la enfermedad de la paciente. Como primer tratamiento son suficientes los corticoides. Recuerden que la gonartrosis generalmente está asociada con dolor. Los corticoides pueden ser utilizados, pero no es la primera medida para ese tipo de tratamiento. La ranitidina, citrato de bismuto, es el de elección. Recordemos que aquí la paciente ya tiene gastritis crónica atrófica, ha tenido antecedente de úlcera péptica. En este caso, el tratamiento ideal es la prescripción de omeprazol, es decir, que la paciente inicie su tratamiento con inhibidores de bomba de protones para prevenir que el ibuprofeno, este AINE, produzca una lesión a nivel de la mucosa gástrica. Paciente de edad avanzada con antecedente de úlcera péptica o sangrado gastrointestinal, las dosis elevadas de AINES, tratamientos prolongados, tratamiento concomitante con corticoides o enfermedades subyacentes, siempre debemos hacer el uso de gastroprotección con inhibidores de bomba de protones o misoprostol, pero de preferencia los inhibidores de bomba de protones. En un paciente de 55 años con dispepsia de 2 meses de evolución, sin antecedente de ingesta de fármacos gastroerosivos, ¿cuáles son las siguientes opciones? ¿Cuál es la correcta para el manejo de la enfermedad? Recuerden que tenemos dispepsia, es uno de los síntomas más característicos que se presentan a nivel del aparato digestivo, y aquí tenemos que descartar la presencia de úlceras, la presencia de lesiones benignas, lesiones malignas, o también la presencia de infección por Helicobacter pylori. Para eso tenemos que realizar una endoscopía oral. Tenemos un varón de 72 años, anticoagulado por fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca grado 2. Tras un traumatismo presenta dolor articular en el tobillo izquierdo, para lo cual el traumatólogo le prescribe ibuprofeno en dosis elevadas y paracetamol. En relación con la gastroprotección, ¿cuál de las siguientes opciones es la adecuada? Suspender la anticoagulación. Recuerden que el paciente es anticoagulado por fibrilación. Idealmente no se debería suspender la anticoagulación. No precisa de añadir fármacos. El paciente está recibiendo dosis elevadas de ibuprofeno. De todas maneras hay que prescribir algún fármaco para proteger el estómago. Cambiar ibuprofeno por rofecoxib. Si bien el rofecoxib es un COX-2, pero ahora está contraindicado por sus complicaciones de tipo cardiovascular. Pese a la edad, añadir misoprostol 3 o 4 veces por día. Recuerden que siempre se debe dar una gastroprotección, pero de preferencia es el omeprazol más que el misoprostol. En este caso se debe añadir anti-H2, ranitidina, famotidina, y retirar el paracetamol, ya que tenemos un AINE que está a dosis elevadas que puede cohibir o calmar el dolor a nivel del tobillo izquierdo. La alternativa 3, añadir anti-H2 y retirar el paracetamol, sería la respuesta correcta. En un paciente
con ulcus gástrico, se debe obtener muestras de forma habitual para todo lo siguiente, es decir, de forma habitual, lo frecuente que se realiza en gastroenterología para poder diagnosticar, sobre todo si es que hay la presencia o no de Helicobacter pylori. Biopsias para test de ureasa, ¿sí? Biopsias de bolsa de la úlcera para descartar que no sea un problema maligno, también. Cultivo de la mucosa para Helicobacter pylori, también. Tinción de IEMSA para poder identificar el Helicobacter, también. La citología se realiza en algunos casos, pero no se realiza de forma habitual o de rutina. Por lo tanto, esa sería la alternativa incorrecta. Esa sería la que no entra dentro del grupo de estudios habituales para la úlcera gástrica. Que consulta por dolor en epigástrico en el último mes y diarrea intensa. En la endoscopía se evidencian múltiples ulceraciones gástricas o adrenales, a pesar del tratamiento con altas dosis de omeprazol. Analíticamente destaca una anemia de tipo macrocítica. ¿Cuáles de los siguientes enunciados considera incorrectos sobre la patología que usted sospecha? Dentro de esta pregunta se puede sospechar un síndrome de Zollinger-Ellison, el cual se localiza con más frecuencia en la pared renal, sí, sobre todo en la primera porción del duodeno y la cabeza del páncreas. Es un tumor con gran tendencia a la diseminación también. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica del tumor, también es cierto. Los niveles de gastrina no varían con la ingesta de alimentos, eso también es cierto, pero en el caso de la inyección de la vía de secretina por vía intravenosa provocará una disminución de la gastrina sérica, más bien lo que produce es un incremento de la gastrina sérica. El arco arterial de la curvatura menor del estómago está formado por la coronaria estomáquica o gástrica izquierda más la arteria pilórica o gástrica derecha. En ese caso sería la letra B. El tumor de Krukenberg corresponde a un cáncer gástrico con metástasis al ovario. Recuerden que el tumor gástrico, cuando ya compromete el peritoneo, estas células que están con la neoplasia del estómago pueden, a través del peritoneo, pueden bajar por el líquido peritoneal, llegar hasta la cavidad pélvica y comprometer el ovario. Este tumor que se presenta en el ovario secundario a una neoplasia a nivel gástrico se denomina el tumor de Krukenberg. El mejor tratamiento para el cáncer gástrico antral de tipo adenocarcinoma es la resección quirúrgica más la disección ganglionar. Recuerden que identificado el tumor, si es que es avanzado, no tiene metástasis a órganos adyacentes o metástasis por continuidad y es resecable, se debe hacer la resección quirúrgica y una disección ganglionar de tipo D2. Entre los pacientes con mayor riesgo de carcinoma gástrico están los siguientes, excepto pacientes sometidos a resección gástrica por úlcera duodenal, sí. Pacientes que ya han sido sometidos o que tienen un muñón gástrico, que han sometido a una gastrectomía previa, en la zona del muñón gástrico pueden presentar una nueva neoplasia. Los pacientes que tienen anemia perniciosa, sí, también. Los que se someten a derivación gástrica por obesidad mórbida no está relacionado como factor de riesgo para cáncer gástrico. Los del grupo A, sanguíneo A, sí existe una relación para cáncer gástrico. Aquellos que consumen grandes cantidades de pescado ahumado también están relacionados con cáncer gástrico. Entonces, el único que no se relaciona a este nivel son los que se someten a derivación gástrica por obesidad mórbida. El resto sí tiene factores de riesgo para cáncer gástrico. Aumenta el riesgo de cáncer gástrico, excepto en los sometidos a resección gástrica por úlcera, sí. Los que tienen anemia perniciosa, también. Los que pertenecen al grupo A, también. Aquellos que consumen gran cantidad de pescado ahumado, sí. Los que ingieren o consumen aspirina, no. Entonces, el único factor de riesgo, la única característica de esta pregunta que no se relaciona con cáncer gástrico es la aspirina. ¿Qué cambios en el equilibrio ácido-base sufre un paciente con obstrucción pilórica con un cuadro de vómitos de varios días de evolución? En este tipo de pacientes, producto de los vómitos, vamos a tener una alcalosis metabólica. El tumor maligno de estómago más frecuente, recordemos, es el adenocarcinoma. Luego, recién viene el linfoma, pero en la cabeza siempre tenemos el adenocarcinoma.
El principal objetivo de los procedimientos quirúrgicos en el manejo de la úlcera péptica es reducir el tamaño gástrico, falso. Reducir la producción ácida gástrica del estómago, sí, verdadero. Recuerden que los tratamientos quirúrgicos relacionados con el manejo de la úlcera péptica están relacionados con la sección del vago, de las ramas del vago, para con esto disminuir la producción ácida gástrica. Vagotomía troncular y selectiva siempre se asocian a piloroplastia. La vagotomía supraselectiva o gástrica proximal no se asocia a piloroplastia, solamente se hace la sección de las ramas del vago para el fondo y cuerpo gástrico y quedan todavía funcionantes las ramas para el antro píloro, por lo tanto se realiza un buen vaciamiento gástrico y no requieren de piloroplastia. Pero debemos recordar también que la superselectiva y la supraselectiva son las que más presentan recurrencia de la sintomatología de úlcera péptica. El cáncer gástrico se localiza predominantemente a nivel de el antro gástrico. ¿Cuál de las condiciones precancerosas está relacionada con el cáncer gástrico y requiere vigilancia estricta? Recuerden que de todas estas lesiones precancerosas que ubicamos a nivel del cáncer gástrico, la principal es la metaplasia intestinal. Paciente que encontramos metaplasia intestinal debemos hacer un buen seguimiento porque es potencialmente cancerígeno. ¿Cuál es la segunda complicación? Es una complicación más importante de la úlcera péptica que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Recuerden ustedes que es la perforación. La primera es la hemorragia. De todas las complicaciones de las úlceras pépticas, a la cabeza, la primera, hemorragia. La segunda, perforación. La causa más frecuente de dolor epigástrico en la práctica clínica viene a ser la dispepsia no ulcerosa. Recuerden que dentro de los síntomas gastrointestinales o trastornos gastrointestinales más comunes tenemos a la dispepsia con una prevalencia del 20 al 25%. Está muy relacionada con los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, los cuales tenemos una prevalencia del 20%. Tenemos también pacientes con estreñimiento crónico, que puede ir desde el 10 al 20%. Los sinónimos de la dispepsia no ulcerosa tenemos la dispepsia funcional, dispepsia esencial, síndrome de diestrés epigástrico o la dispepsia no ulcerosa. Criterios diagnósticos para la dispepsia funcional: debemos incluir uno más de los siguientes síntomas: llenura postprandial molesta, llenura precoz, dolor epigástrico, ardor epigástrico. En ausencia de una patología estructural que explique los síntomas, podemos ya estar relacionándolo con el diagnóstico de dispepsia funcional. Y aquí obviamente tenemos que realizar una esófago-gastroduodenoscopía. Los criterios presentes por los últimos 3 meses con un inicio de los síntomas de al menos un mes dentro de los 6 primeros meses del diagnóstico está asociado con una dispepsia funcional. Paciente con dispepsia, hacemos la evaluación clínica. Debemos excluir por historia clínica la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el cólico biliar, aerofagia, gastritis medicamentosa u otras patologías orgánicas, los cuales requieren un tratamiento apropiado. Pacientes menores a 40 años que no presentan signos de alarma, debemos investigar Helicobacter pylori. Si es negativo, tratamiento empírico. Si hay fracaso del tratamiento empírico, debemos realizar una esófago-gastroduodenostomía. Si existe una lesión orgánica, una lesión ulcerosa, pólipo, etcétera, sería el tratamiento indicado o preciso para esa patología y estaríamos hablando de una dispepsia orgánica. Pero si es que se hace la gastroduodenoscopía y no encontramos una lesión orgánica que explique todos estos síntomas, lo calificamos como una dispepsia funcional. Si tenemos un paciente menor a 40 años, no existen signos de alarma, en la investigación por el Helicobacter sale positivo, se da el tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori y con eso se consigue el éxito de tratamiento y la desaparición de los síntomas. Si tenemos un paciente mayor a 40 años donde hay signos de alarma, sobre todo baja de peso, anemia, dolor epigástrico o historia de hay factores de riesgo para algún tipo de neoplasia, una esófago-gastroduodenoscopía, y ahí podemos identificar algún tipo de lesión que pueda explicar esta sintomatología. Si es que no le existiese, no hay ni una causa de una dispepsia,
que sea de tipo orgánica, entonces lo calificaríamos como una dispepsia de tipo funcional. Paciente con hemorragia digestiva alta por úlcera duodenal. Se decide su tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la mejor conducta? Recuerden que en los pacientes que presentan complicaciones de la úlcera péptica, sangrado, perforación, los pacientes pasan a realizarse una vagotomía. Se hace la rafía de la úlcera, puntos hemostáticos si es sangrado, se realiza la rafía de la úlcera si es perforación, y adicionalmente a esto se hace la vagotomía troncular más piloroplastia. Parche de la lesión sangrante se realiza, pero no es la única medida. Antrectomía más vagotomía troncular. La antrectomía solo si hay estenosis. Vagotomía ultraselectiva no. La vagotomía ultraselectiva se hace de manera electiva, no de emergencia, no para pacientes de emergencia. La resección parcial del estómago en Billroth 2 tampoco. En este caso se hace la rafía de la úlcera sangrante, puntos hemostáticos a nivel de la úlcera sangrante y adicionalmente la vagotomía troncular más piloroplastia. Una de las complicaciones inmediatas a nivel de la cirugía gástrica. Recuerden aquí, complicaciones inmediatas dentro de las primeras 24 horas tendríamos las infecciones broncopulmonares, es decir, las atelectasias. Diarrea coleriforme no habría, generalmente se refiere por contaminación a nivel gastrointestinal o una infección gastrointestinal postquirúrgica muy difícil. Dumping generalmente se presentan muchos días después de la cirugía. La gastritis alcalina también se presenta muchos días después de la cirugía. Hernia diafragmática no tiene ninguna relación. Las infecciones broncopulmonares, las atelectasias, sí son complicaciones inmediatas de las cirugías gástricas o en sí las cirugías mayores. Siguiente pregunta. En la enfermedad ulceropéptica, ¿es indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva? Es decir, vemos en qué tipo de estos tipos de pacientes tendríamos que realizar una vagotomía ultraselectiva. La recordamos antes de eso, la vagotomía ultraselectiva se hace la sección de las ramas del vago que van hacia el fondo gástrico y hacia el cuerpo gástrico. En atonía gástrica no. La estenosis pilórica, idealmente aquí es una antrectomía más que una vagotomía. Una perforación de 48 horas de evolución, tampoco tendríamos que hacer una ultraselectiva. Recordamos, la ultraselectiva es un tratamiento para cirugías electivas, no para emergencias, donde hay perforación y sangrado. Sangrado persistente tampoco, porque es una emergencia. Ahí se hacen las vagotomías tronculares. En cambio, la recidiva de los pacientes que han sido sometidos a Billroth 1, ahí sí sería importante realizar una vagotomía ultraselectiva para poder cortar las ramas que van hacia el fondo del cuerpo gástrico que puedan hacer persistir la enfermedad ulceropéptica. Paciente de 25 años con abdomen agudo, quirúrgico, por úlcera péptica perforada. ¿Cuál es el examen auxiliar de imágenes de primera elección que con el mayor porcentaje de los casos confirma el diagnóstico? La ecografía abdominal superior no. Lo único que nos permitiría ver es si es que hay o no líquido libre. La gammagrafía abdominal con tecnesio 99 tampoco. Esto es asociado generalmente para hemorragias digestivas en los cuales no se tiene un origen claro. La resonancia magnética de tórax y abdomen tampoco. La tomografía de tórax y abdomen contrastado se podría utilizar, pero no el examen de elección, el primer examen a solicitar a un paciente con sospecha de úlcera perforada. Lo principal es la radiografía frontal tóraco abdominal de pie. En este caso se busca con esta radiografía evidenciar el neumoperitoneo. En este caso, si hay neumoperitoneo y sospecha de una úlcera péptica perforada, ya se ha hecho el diagnóstico, el paciente tiene que intervenirse quirúrgicamente. En la cirugía moderna del cáncer gástrico, tiene fundamento en la disección de las diferentes estaciones ganglionares. La extirpación del grupo 9 viene a ser recordamos aquí un poco las diferentes ramas que son: la coronaria estomáquica es el 7, la arteria esplénica es el 11, la arteria hepática es el 8, el pedículo hepático viene a ser el 12, en cambio el tronco celíaco es el número 9. La operación de Billroth 2 incluye una antrectomía más una gastroyeyunostomía. Antrectomía con gastroduodenostomía es Billroth 1. En las
Operaciones de Billroth, tanto 1 y 2, se hace una gastrectomía subtotal, no una gastrectomía total. La seromiotomía anterior con vagotomía ocular posterior no tiene nada que ver con las operaciones de Billroth. La única que correlaciona, y es la definición de la operación de Billroth, 2 específicamente, es la andrectomía más gastroyeyunostomía. En la úlcera péptica, la complicación que implica necesidad quirúrgica de emergencia es la úlcera péptica penetrada páncreas, no la hemorragia digestiva moderada. Recuerden que las hemorragias digestivas, la necesidad, la primera medida a hacer es el tratar de hacer el control endoscópico de la hemorragia. La obstrucción pilórica tampoco. La úlcera péptica refractaria al tratamiento médico tampoco es una indicación quirúrgica de emergencia, pero sí la perforación libre. Esa sí es una indicación para que el paciente sea intervenido quirúrgicamente de emergencia. Ante la presencia de neumoperitoneo en un paciente con perforación de úlcera péptica, la conducta a seguir es paciente que ya se evidenció neumoperitoneo, perforación de víscera hueca por úlcera, es cirugía de emergencia, laparotomía exploratoria de emergencia. El principal objetivo de los procedimientos quirúrgicos en el manejo de la úlcera péptica, ¿cuál es? ¿Reducir el tamaño gástrico? No. ¿Facilitar el drenaje gástrico? Tampoco. ¿Reducir la posibilidad de infección del Helicobacter pylori? Tampoco. ¿Tratar el dolor? Menos. Es reducir la producción de ácido gástrico a nivel del estómago. La etiopatogenia de la enfermedad causada por el Helicobacter pylori se caracteriza por ser exclusiva de personas adultas, no tener relación con la higiene, sí tiene relación con la higiene, determinar una reacción inmunitaria general, no es una zoonosis tampoco, es la transmisión fecal oral. Paciente de 30 años con antecedente de epigastralgia a repetición, llega a emergencia con vómitos, dolor epigástrico intenso, al examen abdomen distendido, hipersensible y tenso con ausencia de ruidos hidroaéreos. En este tipo de pacientes, si es un dolor marcadamente intenso, hay hipersensibilidad, tenso, ruidos aéreos disminuidos, probablemente podría estar relacionado con una úlcera gástrica perforada. En el caso de la colecistitis aguda, hablaría de un MURGI positivo. La pancreatitis generalmente es un dolor en epigastrio, pero con irradiación hacia la región lumbar. Apendicitis, dolor en fosa ilíaca derecha. Gastroenterocolitis aguda, generalmente asociado con deposiciones líquidas. En este caso, la respuesta, úlcera gástrica perforada. Varón de 40 años presenta episodios de dolor epigástrico tipo urente acompañado de náuseas, vómitos, tratado con ranitidina, antiácidos e inhibidores de bomba de protones y no hay mejoría. En estudio endoscópico se reveló una gastritis superficial antral. La etiología más probable en este tipo de pacientes es el Helicobacter pylori. Tumor maligno a nivel del estómago más frecuente, el adenocarcinoma a la cabeza. Recuerden, el linfoma es en el segundo lugar. Leiomioma es un tumor benigno más frecuente en el estómago después de las hiperplasias de los pólipos a nivel gástrico. El carcinoma epidermoide es el tipo de tumor maligno más frecuente, pero en el esófago. El cáncer gástrico se localiza frecuentemente en el antro. ¿Cuál de las condiciones precancerosas está más relacionada con el cáncer gástrico y requiere vigilancia estricta? Tenemos biopsia con metaplasia intestinal, hay que hacer una vigilancia estricta en este tipo de pacientes. Para el estadiaje del cáncer gástrico, el examen auxiliar más útil siempre es la tomografía. Podemos ver compromiso ganglionar, compromiso de órganos adyacentes o metástasis hepática. Con relación a los pólipos gástricos, ¿cuál es la afirmación correcta? ¿Tiene una historia natural análoga a la de los pólipos colonorrectales? Falso. El examen endoscópico permite predecir de manera uniforme sus características histológicas. No hay mucha relación. En un determinado paciente los pólipos múltiples por lo general son de varios tipos histológicos, tampoco tiene relación. Al igual que sus contrapartes colónicas, los epiteliales gástricos son tumores comunes, tampoco hay una relación directa. Los pólipos adenomatosos de más de 2 centímetros de diámetro deben resecarse en virtud del riesgo de transformación maligna.
¿Cuál es el tratamiento ideal para un pólipo gástrico sintomático menor a 2 centímetros? Recuerden, tumores menores a 12 centímetros, circunscritos a nivel de la mucosa gástrica, se pueden resecar de manera endoscópica. ¿Sí? En este caso, la gastrectomía subtotal, sobre todo si son cánceres gástricos y tumores grandes, resección endoscópica parcial, solo para diagnóstico, no. Se puede hacer resección endoscópica de forma curativa para extirpar todo el pólipo y se puede hacer la exéresis de toda la lesión y puede ser curado el paciente. Gastrostomía para más extirpación quirúrgica. Gastrostomía generalmente es para alimentación, no tiene relación. La resección endoscópica completa con pared gástrica continua tampoco. Varón de 42 años que sufre trauma abdominal grave. En el intraoperatorio se observa una lesión severa de la segunda porción del duodeno con disrupción de cerca del 70% de su circunferencia, bordes desvitalizados. ¿Cuál es el procedimiento a realizar? En este caso es un trauma duodenal de tipo 3 debido al compromiso del 70% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno. Resección de márgenes libres con anastomosis primaria no es, falso. Solamente sutura primaria más drenaje de cavidad tampoco, idealmente para lesiones de tamaño mucho menor. Se sutura la lesión más gastroyeyuno, nostomía más drenaje, tampoco es. Sutura primaria más duodenostomía lateral. Habitualmente las duodenostomías no son muy bien utilizadas, son procedimientos con mucha morbilidad para el paciente, no se deben realizar habitualmente, y además el duodeno está ubicado a nivel de retroperitoneo y no se podría abocar hacia la pared abdominal. Sutura primaria de la lesión duodenal más duodeno y eyunostomía en Iderrux, esta corresponde a la respuesta. Trauma duodenal grado 3, se hace la rafía o la sutura primaria de la lesión y se hace una anastomosis duodeno yeyunal en Iderrux para defuncionalizar ese segmento del duodeno. Varón de 45 años con antecedente de úlcera gástrica que presenta dolor lacerante en el epigastrio que luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Si la presunción diagnóstica es perforación gástrica, ¿qué examen inicial solicitaría? En este tipo de pacientes debemos ver la presencia o no de neumoperitoneo y realizaríamos una radiografía simple de abdomen de pie o una radiografía tóraco-abdominal con el paciente de pie para evidenciar el neumoperitoneo por debajo de la cúpula diafragmática derecha. Radiografía de estómago duodeno no, ecografía tampoco, la endoscopia gástrica no nos sirve para esos casos, la tomografía sí nos sirve, pero de inicio el primer elemento que podríamos utilizar para poder diagnosticar esto es una simple radiografía. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? Recuerden, a la cabeza, hemorragia, sangrado, hemorragia digestiva. La siguiente complicación que está luego de la hemorragia es la perforación. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico indicado para pacientes con reflujo gastroesofágico grave? En este tipo de pacientes, recuerden que cuando es leve, primero son medidas higiénico-dietéticas. Cuando es moderada, ya se hacen el uso de medicamentos anti-H2, antiácidos, inhibidores de bomba de protones. Pero cuando ya es grave, ya pasan a un tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico para el reflujo gastroesofágico son las fundoplicaturas. Recuerden que las fundoplicaturas pueden ser completas o de 360 grados, como la fundoplicatura de Nissen, que es la más frecuentemente utilizada y la más segura para ser utilizadas en este tipo de pacientes. Tenemos la fundoplicatura de Toupet o fundoplicatura posterior, o la fundoplicatura de Dor o fundoplicatura anterior. Recuerden que la de Toupet y de Dor generalmente no abarcan toda la circunferencia del esófago, generalmente se utilizan en pacientes que tienen alteración de la motilidad del esófago. En cambio, en la fundoplicatura de Nissen se puede utilizar en los pacientes que no tienen alteraciones de la motilidad, ya que puede caer un poco ajustada la unión gastroesofágica con este tipo de fundoplicaturas. Muy bien, hemos hecho la revisión de la patología maligna
nivel del estómago, diversos tumores del estómago, las vagotomías y bueno, las preguntas en sí de toda la patología gástrica, tanto maligna como benigna, en la parte del capítulo de digestivo y cirugía general. Muchas gracias por su atención.